Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este jueves 5 de junio del año 2025 y en este momento usted está viendo en conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 5 de junio, es el día de San Bonifacio, obispo y mártir, San Doroteo de Tiro, San Franco de Acergi. En el calendario lunar de Enrico Mariani tenemos hoy creciente la luna de Libra. La luna de Libra es una luna maravillosa porque es la luna de la paz y la armonía, es la luna de la conciliación y la reconciliación. Es la luna del equilibrio, es la luna en la que se puede llegar a un acuerdo donde todas las partes sean beneficiadas. Luna de paz y armonía. Luna creciente en Libra, Sol en Géminis, este jueves 5 de mayo del 2025. El 5 de mayo de 1878 nació Pancho Villa, leñador, agricultor, comerciante y militar mexicano, uno de los líderes de la Revolución Mexicana y el único latinoamericano que ha invadido Estados Unidos. El 5 de mayo de 1898, nació el gran Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista. Fue asesinado en 1936 a los 38 años, cuando comenzaba la guerra civil allá en España. El 5 de junio de 1967 comenzó la Guerra de los 6 días entre Israel y diversos países árabes. El 5 de junio de 1989, el llamado rebelde desconocido detuvo por cerca de media hora la columna de tanques en la revuelta de la plaza de Tiananmen. Esa fotografía es histórica, está el muchacho con un par de bolsas de mercado deteniendo toda una columna de tanques. El 5 de junio del 2004 falleció Ronald Reagan, actor, estadista, el presidente número 40 de Estados Unidos. El 5 de junio del 2008 falleció el gran Eugenio Montejo, uno de nuestros principales poetas. La tierra giró para acercarnos, giró sobre sí misma y en nosotros hasta juntarnos por fin en este sueño, como fue escrito en el simposio. Precioso poema del gran Eugenio Montejo. La agenda que te hemos preparado para el día de hoy la vamos a iniciar en Caracas con el periodista Alonso Moleiro. El CNE ha adelantado las elecciones municipales para el 27 de julio. ¿Qué implica esto? ¿Qué puede ocurrir? Luego iremos a Houston para conversar con la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters. Venezuela estabiliza la exportación petrolera con los envíos a China. ¿Cuál es la situación petrolera de Venezuela? Aquí en Miami vamos a conversar con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, y con ella vamos a tocar esa decisión extrema de la administración Trump, del presidente Trump, dada a conocer ayer, impidiendo a los venezolanos entrar a Estados Unidos con visa B1, B2, usted tampoco podrá entrar ahora. Y además, con él vamos a tocar la medida, con Adelis, de la administración Trump, de impedir a los solicitantes de asilo que puedan obtener permisos de trabajo. ¿Qué van a hacer? Después, en Vivain, Carolina del Norte, vamos a conversar con el economista José González y con él vamos a analizar la muy polémica ley de presupuesto del presidente Trump, que de Big Beautiful Bill ha pasado a Big Ugly Bill. Son los propios republicanos los que están ahora arrepentidos de haberla aprobado. El foro de hoy, una nueva iglesia desde la inteligencia artificial, modelos de lenguaje y creencia espiritual. Hay gente que está sintiendo la voz divina en los chats, en ChatGPT. Aunque usted no lo crea, se está oyendo de todo allí. Esto lo vamos a abordar con la doctora Edith Chiro, psicóloga clínica aquí en Miami, y con el ingeniero Héctor Palacios, quien es un experto precisamente en los temas de inteligencia artificial. Y luego vamos a conversar en Medellín con Jeremy McDermott, el codirector de Insight Crime, a propósito de la denuncia. Está utilizando
el gobierno venezolano criminales para provocar al gobierno guyanés. Es un tema delicado. Y vamos a cerrar con Carol Pronuber, la autora, la escritora de este hermoso libro, De Venezuela al Kurdistán, Crónicas de un Destino. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Ahora, toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Cada día más es necesario tener un abogado de inmigración. Las noticias cada día que llegan son una peor que la otra. Y es imperativo contar con un buen abogado de inmigración. Imagínese usted la de dudas y de angustias que hay en este momento. Yo le recomiendo a María Trina Burgos. Llame pues al 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:06 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Ayer miércoles, la administración de Donald Trump prohibió la entrada a territorio de los Estados Unidos a los ciudadanos de 12 países y restringió parcialmente el ingreso de personas de otros 7, incluida Venezuela. Cito: he determinado restringir totalmente y limitar la entrada a los nacionales de los siguientes 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Entre tanto, la restricción parcial se aplica para los siguientes países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Fin de la cita. Los alcances de esta decisión afectan a los venezolanos con visados de turismo y negocios, así como a los estudiantes de intercambio cultural, según indica el documento oficial de la decisión gubernamental. La Autoridad Electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, convocó ayer a la elección de alcaldes y varios miles de legisladores municipales, más de una semana después de los comicios regionales y legislativos en los que los partidarios de Nicolás Maduro arrasaron al adjudicarse 23 de las 25 gobernaciones y sumar una mayoría aplastante de 89% en la Asamblea Nacional, según las cifras oficiales del CNE. La convocatoria a las urnas es para el 27 de julio, para elegir a 335 alcaldes y sus respectivos legislativos municipales, según anunció Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, en declaración televisada. La presentación y admisión de postulación se realizará entre el 9 y el 13 de junio, dijo Amoroso, sin aportar mayores detalles. El presidente Donald Trump declaró ayer que el presidente ruso Vladimir Putin le comunicó que Moscú tomaría represalias contra el importante ataque con drones perpetrado por Ucrania el fin de semana, lo que pone en duda la posibilidad de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra pronto. En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que él y Putin conversaron durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Le cito: hablamos del ataque a los aviones rusos atracados por Ucrania, así como de otros ataques que han estado llevando a cabo ambas partes. Fue una buena conversación, pero no una que conduzca a una paz inmediata. El presidente Putin afirmó, y con mucha firmeza, que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. Fin de la cita de Donald Trump, refiriéndose al masivo ataque con drones que dio Ucrania contra las bases aéreas rusas el pasado domingo. Y el pasado miércoles en la noche se dieron los ataques con drones. Siguiendo, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania condenó hoy, jueves,
el ataque masivo ruso que se cobró la vida de 5 civiles en el norte del país. Le cito, es una razón más para aprobar sanciones máximas y presionar juntos. Esperamos acciones de Estados Unidos, de Europa, de todos quienes en el mundo pueden, de verdad, ayudar a cambiar esta situación terrible. La fuerza es lo que cuenta y un alto el fuego solo es posible a través de la fuerza. Fin de la cita de Zelensky en sus redes sociales. Y anoche respondió Zelensky a la conversación telefónica entre Trump y Putin, recordando que Rusia viene bombardeando Ucrania desde hace 3 años sin necesidad de pretextos particulares para justificar esas acciones. Ya van 1.198 días de guerra. La Oficina de Presupuesto del Congreso publicó en su informe de ayer que la llamada Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump añadiría, atención, 2.4 billones de dólares al déficit nacional durante la próxima década. Esto porque extender los recortes de impuestos de Trump de 2017 y otras medidas añadiría más de 3.6 billones de dólares al déficit. Para compensar esos costos, los recortes a Medicaid y al programa de asistencia alimentaria reducirían el gasto en aproximadamente 1.2 billones de dólares, lo que implica que cerca de 11 millones de personas perderían su seguro médico. Estados Unidos provocó la indignación de los demás miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de que su nuevo veto bloqueara una petición de alto el fuego inmediato y acceso humanitario a Gaza. El proyecto recibió 14 votos a favor y solo el de Estados Unidos, uno de los 5 miembros permanentes con derecho a veto, en contra. El primero de la administración de Donald Trump. Mientras Francia y el Reino Unido expresaron su pesar por el resultado de la votación, el embajador chino Fu Kong criticó directamente a Estados Unidos al pedirle que, cito, abandone los cálculos políticos y adopte una actitud justa y responsable. Fin de la cita. Silencioso sobre este caso desde hace un año, el Consejo no se pone de acuerdo para hablar al unísono desde el inicio de la guerra de Israel contra el movimiento Hamas en Gaza, bloqueado en varias ocasiones con vetos de Estados Unidos, pero también de Rusia y de China. El juez federal de distrito James Boasberg dictaminó ayer que un grupo de venezolanos deportados a una mega prisión en El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros debe contar con una vía legal para impugnar las acusaciones de la administración Trump de que son pandilleros. No detalló los pasos específicos que la administración debe tomar y otorgó una semana para proponer cómo planea cumplir. Boasberg afirmó ser consciente de que el fallo podría implicar preocupaciones diplomáticas o de seguridad nacional delicadas, pero añadió que la administración Trump también tiene el deber constitucional de proporcionar una solución que, cito, repare el daño causado. Se trata de un escenario complejo para la administración Trump, que ha argumentado que no tiene la capacidad de asegurar el regreso de ninguna persona recluida en el SECOT, la conocida prisión salvadoreña de máxima seguridad. Anoche el presidente Trump intentó restringir la entrada al país de estudiantes y académicos internacionales para asistir, realizar investigaciones o impartir clases en la Universidad de Harvard, intensificando así los enérgicos intentos de la administración por forzar cambios en la educación superior. La proclamación, mejorando la seguridad nacional, abordando los riesgos en la Universidad de Harvard, se produce días después de que un juez federal bloqueara los intentos del gobierno de revocar la autorización de la universidad para acoger a estudiantes y académicos extranjeros. El gobierno de Trump ha declarado que se necesitan medidas enérgicas para abordar las denuncias de antisemitismo tras las protestas que interrumpieron los campus universitarios durante el año académico 2023-2024 por la guerra entre Israel y Gaza. En Gaceta Oficial del 2 de junio en Venezuela fue publicada la resolución del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, en la cual se reajusta el valor de la unidad tributaria de 9 a 43 bolívares.
La normativa destacó que el valor de la unidad tributaria solo podrá ser utilizado como unidad de medida para la determinación de los tributos nacionales cuya recaudación y control sean de la competencia del SENIAT, no pudiendo ser utilizada por otros órganos y entes del poder público para la determinación de beneficios laborales o de tasas y contribuciones especiales derivados de los servicios que prestan. Es una cita textual. Y a las 9:15 vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Leo algunos mensajes en la red X. Andreina Ramos. Soy periodista venezolana en Estados Unidos, que huyó del régimen que me amenazó en muchas oportunidades y ahora estoy en un país que tampoco me quiere. ¿Cómo se hace para no llorar? No tengo país a donde regresar. No es justo. María Gabriela Trompetero. Nos quitan el TPS, el parole humanitario. Nos mandan a gente inocente a una cárcel de máxima seguridad en un tercer país. Nos prohíben la entrada. Nos revictimizan a quienes escapamos de una dictadura. Eso no es un aliado, amiga. Date cuenta. Dignidad. Mari Montes. No hablamos de migrantes, no hablamos de personas que llegaron por la frontera con México en avión y se quedaron, que llegaron con parole humanitario, solicitaron asilo o tienen TPS. No. Ahora hablamos de ciudadanos de un país que no podrán visitar a sus familias que viven aquí. Ángela Orá. Este momento podría haber sido una oportunidad para que Estados Unidos reafirmara su liderazgo moral, para que en lugar de cerrar fronteras extendiera puentes a los ciudadanos de un país que sufre. Pero en lugar de eso eligió sumar a Venezuela a una lista que incluye a regímenes como Irán, Sudán o Corea del Norte. Venezuela no es igual a estos países, y menos aún su gente representa un peligro inminente a la sociedad estadounidense. Antes eran los ilegales venezolanos que junto al supuesto Tren de Aragua desestabilizaron al país. ¿Ahora qué? ¿Cómo puede desestabilizar a un país un venezolano que ha cumplido con todos los papeles de legalidad migratoria para entrar a invertir, sea por turismo o negocio? Es absurdo, ofensivo y profundamente vergonzoso. En estos mensajes que he escogido, en apenas un vistazo, cuando me asomé a la red X, estoy seguro que hay muchísimos más, y más densos quizás, pero me llama la atención palabras como dignidad, vergüenza, llanto. ¿Por qué, señor Trump, nos detesta? ¿Qué le hicimos los venezolanos? Una cosa es la dictadura terrible que tenemos en Venezuela, de la cual somos las principales víctimas. Pero otra cosa son los nacionales, gentes de bien en su inmensa mayoría, en su abrumadora mayoría. Gentes que trabajan, que pagan impuestos, gentes dignas, gentes que merecen respeto y consideración. Me hago eco de estas palabras. Esto no es justo, no lo es. 9:19, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos. Son las 9:23 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. En la ciudad de Caracas está el periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. Encantado de saludarte, César Miguel. Alonso, a ver, nos ha madrugado el Consejo Nacional Electoral con ese anuncio de elecciones de alcaldes y municipalidades para el 27 de julio. ¿A qué obedece esto?
¿Cuál es su interpretación? Bueno, creo que cierto que nos madrugaron, pero también podemos ver que obedece a una técnica que tiene el chavismo, que en estos años ha sido pues, más o menos elocuente, después de cada elección polémica, que haya demandado pues, una movilización exhaustiva de cada sector de la sociedad, gobierno y oposición. La manera que tiene el gobierno de zanjar ese problema en torno a las sospechas de la limpieza, de la ejecución que pueda tener institucionalmente el CNE, es convocar una nueva elección. Y para eso siempre va a tener ayuda de los sectores, vamos a decir, vamos a llamarlos moderados, blandos de la oposición, que tienden a creer de manera un poco ciega en los efectos del voto y llaman a elecciones como a todo evento. Este debate en la oposición, en las redes sociales, ha sido particularmente elocuente. ¿Qué busca el gobierno? Bueno, primero, las elecciones son el 27 y 28 de julio, 29, es decir, 27 de julio, casi un año después de lo ocurrido en la elección presidencial. Una elección que, como sabemos, pues dejó a mucha gente insatisfecha, con muy pocas explicaciones dadas y pocos detalles, y que generó un tremendo trauma. 8 o 9 meses después podemos ver claramente, además el país cambió por completo después de esa elección. El tono interno, los niveles de represión, los niveles de tensión interna, de censura, de prevención general que hay después de las elecciones presidenciales son muy evidentes en Venezuela. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, lanza una elección de gobernador y parlamentaria. El gobierno sabía, los chavistas, pues que no iba a votar mucha gente en eso, no hay ánimo de votar. La gobernabilidad en Venezuela tiene zonas muy discutibles, los gobernadores no hacen cosas relevantes, hasta los gobernadores chavistas salen a los 2 o 3 años a un despacho ministerial o a una embajada. La gente no se acuerda ni qué eligió, y eso los gobernadores de oposición les pasa. Bueno, ahora tenemos este tema con los alcaldes, que claro que tiene una importancia en el ámbito metropolitano, tiene una tremenda importancia tener alcaldía de Baruta, de Chacao, de Latillo, para los sectores democráticos, digo. Pero porque yo creo, César, que Venezuela vive una tragedia histórica con su alcaldía de Baruta y su alcaldía de Chacao. Es decir, es una tragedia histórica que no necesariamente es unipartidista, sino que tiene estas variantes. Bueno, son espacios civiles que vale la pena defender. Ahora viene este dilema, bueno, vas a entregar estas alcaldías o la alcaldía de Lechería, algunos sectores de gobernabilidad que la oposición da por seguro, o es que no vale la pena votar de ninguna manera. Bueno, es un dilema que tiene el liderazgo venezolano. Hay sectores, ya vemos que son muy minoritarios, poco empeñados en participar, creo que además tienen un grave problema de crédito político ahorita. Hablo de gente como Enrique Capriles y sus seguidores que están en el Parlamento, pero también es verdad que María Corina Machado, bueno, llamas a no votar, dices que propinaste una derrota, pero después ¿qué? Ese vacío ya lo tiene que analizar también, porque, bueno, Machado siempre ha tenido tendencia a tomar este tipo de decisiones, digamos, aislar al régimen, o sea, replegarse por completo y dejarlos retratados en su soledad. Pero también es verdad, César, que el gobierno chavista sabe hacer lecturas gruesas de esto. Esto es un impedimento para ellos. Los molesta un poco, pero no les impide, es lo que quiero decir. Hacer una elección con poca gente, en unos términos bastante discutibles, pues, y después asumir con todas sus letras el asunto de gobernar disque con legitimidad, que es el tema del momento. Es muy dramático esto porque dijiste a la señora Machado le gusta aislar al régimen, sí, pero el régimen aislado igual gobierna. Claro. Y tienes una situación terrible. Fíjate lo que ha ocurrido con la decisión del presidente Trump de ayer para castigar al régimen porque dice que no tiene certeza de los documentos que emite y que no ha contribuido en esto y en lo otro, castigues al ciudadano y no le deja entrar en Estados Unidos. Entonces el ciudadano está castigado, aquí está castigado allá. Políticamente hablando, ¿cómo está el venezolano hoy, Alonso? Yo creo que hay un tremendo dolor, César Miguel, porque además no hay a dónde huir. Es decir, te cierran todas las puertas. Es un tema existencial con pocas personas que sean capaces de responderla. La respuesta más sencilla es, bueno, pero resuelvan ustedes su problema. Bueno, claro, en eso estamos. Hace 25 años estamos intentando ver cómo salir de este hueco, pero es una situación difícil. Y bueno, María Corina Machado ha tenido, pues bueno, audacia, mandato político, hizo un desplazamiento en las elecciones, pues que fue, muchísima gente se lo elogió, pues y con razón. Evidente. Pero lo que tiene que ver ahora, bueno, ¿quiénes son mis aliados? ¿Quiénes son mis aliados y quiénes me están echando la partida para atrás? Y no hablo solo de Donald Trump, sino del gabinete entero, de esas personas que parece que no les interesara
lo que está pasando acá. Pues que el drama venezolano, bueno, está bien, pero cámbiame el tema. Pues agarra una escoba y bárrelos todos a la Antártida a ver si se los traga el Polo Sur, porque están estorbando. Bueno, así, eso no es solución para nosotros. Pues el liderazgo nuestro tiene que un poco alinearse y hacer me parece, unas exigencias, porque si fuera que Venezuela está muy bien y la revolución bolivariana tiene unos logros de los cuales vamos a disfrutar, pero no, Venezuela es un país en total ruina, total ruina. Y los venezolanos no saben qué hacer. Y este tema se va a ir agravando. Y además, César Miguel, siempre está el peligro de que gobiernos europeos imiten este tipo de locuras, es decir, de que más adelante sectores extremistas empiecen entonces a tomar decisiones con deportados. Es decir, es un tema muy complejo. Yo entiendo que María Corina Machado no la tiene sencilla, no es fácil hacer promesas, ni decir, bueno, ahora sí lo vamos a hacer así, ya sabes, uno juega con lo que tiene, pero bueno, hay que reconocer que esta administración no ha sido especialmente sensible con el tema. Al principio parecía tener algunos niveles de compromiso, pero está actuando según sus intereses y sus ataques de mal humor, privilegiando unos temas por otros. Y al mismo tiempo, César Miguel, entonces le ofrece asilo político a unos sudafricanos blancos, a unos africanos, porque hay o sea, imagínate qué clase de locura, ¿no? Es un tema, termina siendo como una molestia racial. Es que lo es. Pero bueno. Hay un elemento exacto, racista muy fuerte en esto, evidente. Sí. Ahora, Pero, el venezolano está en una suerte de desamparo terrible, porque, por ejemplo, el que ha pedido el asilo tiene motivos políticos, pero también el que salió de Venezuela salió por razones económicas. En este momento Venezuela, o bien porque políticamente no puedo regresar, o bien porque la situación económica y social no me permite regresar porque es igual o peor por la que salí. Y entonces no puedo estar, por ejemplo, en Estados Unidos, a donde fui, o en tantos países latinoamericanos donde han sido víctimas de la xenofobia. ¿Qué le queda al venezolano entonces? Porque además pareciera que todo pasa por que salga Maduro de Miraflores. ¿Pero es eso factible en este momento? Lo único que está pasando ahorita con estas decisiones es que esto le da fuerza al gobierno de Maduro, le refuerza algunos argumentos con sus seguidores respecto a las presuntas conductas históricas del gobierno de Estados Unidos o de Estados Unidos como país. Parte de esos prejuicios que alimenta la izquierda encuentran en Donald Trump algunas cosas que se parecen a la verdad, pues, ¿no? Entonces, y además en Venezuela no se va a resolver nada, ni con elección de gobernadores, ni con elección parlamentaria, ni de concejales, ni de alcaldes, ni de nada. Esas elecciones no están resolviendo problemas. Venezuela es un país que sigue estando en el suelo y a cada rato su elección. Ninguno de esos funcionarios tiene demasiado que ofrecerle al país. Aquí habría que, digamos, en un momento hacer un barajo y una ronda de consultas vinculadas a lo que la gente quiere. O sea, la gobernabilidad en Venezuela habría que recuperarla. Pero de momento, César Miguel, creo que, bueno, el gran problema que tenemos es que el presunto aliado de la democracia que teníamos, pues tan aliado no es. Y a mí me parece que es importante que el liderazgo democrático venezolano alce la voz por sus compatriotas. No es un tema de emplazar, yo sí creo que el liderazgo democrático ha hecho todo lo que ha podido, no es un tema de, bueno, ahora tú nos vas a explicar, no es un reclamo, pero sí creo que hay que dar un paso adelante, sí. Hay que dar un paso adelante porque bueno, es una situación además en la cual no hay dolientes, o sea, a nadie le interesa lo que está pasando en Venezuela, salvo a nosotros mismos. Entonces es terrible, esto lo hemos visto en el pasado, César Miguel, con otras nacionalidades, otros países que entran en situaciones oscuras, pero lo increíble es ver que la victoria de Trump abrió un abismo, o sea, agravó terriblemente el problema para nosotros. Que nos quedan es, bueno, contentarnos con ver si hay elecciones de alcalde. O sea, pero aquí lo único que no está pasando es que Maduro está débil. Yo siento a Maduro, bueno, con poco prestigio, aislado políticamente, con un grave problema de credibilidad, pero ahí está, tomando decisiones, pues. Sí, y no le importa no tener legitimidad ni nada de eso. Y además, César Miguel, pueden aparecerse ahora como unas personas razonables, no vayan a Estados Unidos, que los derechos humanos se violan, nuestros compatriotas, estamos preocupadísimos. Bueno, entonces ganan un tipo de crédito y en ese balancín estamos, pues. Entonces yo sí creo, con estos cierros, el liderazgo democrático venezolano tiene que dar un paso adelante aquí y orientarnos. No está fácil el asunto, pero bueno, ya que estamos en esto, creo que hay que hacerlo, sí. Así es, así es. Alonso, muchísimas gracias por estos minutos
en la mañana de hoy. Encantado, César Miguel, como siempre, un placer. Alonso Moleiro, desde Caracas. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Perdón. Vamos ahora con las redes, perdón. Voy a hablarte de The Offer, La Oferta, que es una miniserie de 10 episodios donde se nos narra todo lo que aconteció para que se pudiese filmar El Padrino, la película número 1, la original. Y esta está basada en lo que contó Al Roddy, el productor de El Padrino. Albert Roddy es el protagonista de esta serie. La historia, desarrollada por Michael Tolkien y Nicky Toscano, está extraordinaria. Es una serie muy interesante y los que somos fanáticos de El Padrino, de toda la saga, pero en especial de la primera, vamos a entender aquí un montón de situaciones, de dónde salió la cabeza del caballo que aparece ensangrentado en la cama del productor de Hollywood, qué ocurrió cuando se da el atentado a Vito Corleone allá en aquella frutería. ¿Cómo fue que se dio el viaje a Sicilia? ¿Qué pasó en Sicilia? Esto en medio de una serie de tramas tan interesantes, porque no teníamos idea de todas las complicaciones que llegaron para que se pudiera dar esta película. Y se llama La Oferta por la famosa frase que le puso Mario Puzo a Vito Corleone: te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. The Offer, La Oferta, de Michael Tolkien, según las anécdotas de Albert S. Roddy. Anthony Hipólito, extraordinario el papel que hace como Al Pacino. Justin Chambers haciendo el papel de Marlon Brando y Maya Butler como Diane Keaton. Altamente recomendable. The Offer, altamente recomendable, claro que sí. Vamos ahora a Houston, donde está la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters. Yo creo que nadie maneja la información petrolera en el mundo como ella. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. El placer es mío. He leído una información. Venezuela estabiliza la exportación petrolera con envíos a China. Esto luego del la famosa y polémica licencia de Chevron. PDVSA adapta su estrategia de exportación ante la expiración de la licencia. El mes pasado, China consolidó su posición como el mayor comprador de Venezuela, adquiriendo alrededor de 584,000 barriles diarios, un aumento con respecto a los 521,000 que ocurrió en el mes de abril. ¿Cuál es la situación en este momento, luego de Chevron, Mariana? Buena pregunta, César Miguel, porque justo la ministra Delcy Rodríguez habló esta semana diciendo que todo estaba perfectamente bien. Hicieron un pase a los campos petroleros que antes eran operados en conjunto por empresas incluyendo Chevron, Repsol, Eni, etcétera, para decir que la producción no ha caído. Las cifras que se tienen efectivamente indican que la producción no ha caído. Es muy pronto para ver cualquier tipo de efecto de la cancelación de las licencias, o sea que estamos hablando de que es un buen momento en este punto para decir que la situación está estable. En efecto, no bajaron grandiosamente en el mes de mayo con respecto al mes de abril. Como sabemos, aunque las licencias se vencieron el 27 de mayo, ya en el mes de abril PDVSA le había cortado las exportaciones a Chevron, es decir, que el efecto se vio en el mes de abril, no en el mes de mayo. Y eso ha proseguido así, ya con la suspensión de la licencia completamente y la entrega de una licencia, si la podemos llamar licencia, porque realmente al parecer no tiene la forma de licencia desde el punto de vista jurídico, sino una autorización. Chevron conserve sus activos en Venezuela, conserve sus empleados, sus activos, sus oficinas, pero sin poder exportar petróleo venezolano, sin poder expandir operaciones, sin poder hacer actividades de perforación, etc. Leo. A pesar de las sanciones y las limitadas oportunidades comerciales, las exportaciones podrían no ser sostenibles. El sector petrolero venezolano estará fuertemente influenciado en los próximos meses por la interacción política en curso entre Caracas y Washington, así como por las tendencias de demanda en Asia. Ya hemos visto esa interacción política entre Caracas y Washington que por lo visto no se está dando. ¿Qué escenarios podemos tener en los próximos meses entonces, Mariana?
posible, porque recordemos que este canal de comunicación, si lo podemos llamar de esa manera, que se abrió con Grenell, sigue Sí. abierto. Es un sistema un poco caótico porque, como hemos visto, la política que se impone desde el Departamento de Estado al parecer no es la misma que está utilizando el enviado especial Grenell. Hay una diferencia de opinión bastante obvia ya en este punto entre Rubio y Grenell con respecto a Venezuela, lo cual ha hecho que las últimas veces las que se han tomado decisiones con respecto a Venezuela, como dije, han sido caóticas, han sido desordenadas. No ha habido, al parecer, una directriz clara desde la Casa Blanca con respecto a Venezuela, y allí estamos viendo que eso ha traído como consecuencia no solamente estos idas y venidas con respecto a las licencias, que como acabo de decir, también se dieron unas autorizaciones de última hora para que las empresas mantuvieran sus activos en Venezuela sin ¿Qué constante, o sea que esa información no es pública, sino que podrías, también sí, estamos. perdón, Mariana, ¿podrías repetir la última frase que es que te perdí en ese momento? Sí, la información de las autorizaciones ahora para que conservara sus activos no se hicieron de manera pública. Esos Ajá. son unos lineamientos que le otorgó, al parecer, la tesorería a Chevron, según lo que nosotros hemos podido publicar de fuentes, pero lamentablemente en un episodio inédito otra vez de la historia de Venezuela, de sanciones a Venezuela, ninguna de la regulación, ninguna parte de la regulación nueva, ni en la página de la OFAC, ni en la página del Departamento de Estado, de manera que no sabemos exactamente las condiciones bajo las cuales se autorizó a Chevron activo, cual es crítico. Mariana, se apuesta todo a la licencia de Chevron. Para la oposición democrática es crucial que se corte esa licencia, ¿verdad? Y se asume como un éxito que no se le dé la prórroga a esa licencia. Otros sectores en Venezuela consideran que es importante que siga la licencia. ¿Cuán vital es esa licencia, políticamente hablando ya? Es vital, es esencial y es un benchmark. Yo diría que desde el punto de vista petrolero estrictamente, tenemos que recordar que la licencia representa el 20% de la producción y de las exportaciones. Es decir, que Venezuela como país petrolero, como país productor, puede prescindir de esa licencia. Obviamente le va a costar probablemente a la postre esos 200.000 barriles por día, como vimos en el 2020 cuando retiraron esa licencia la primera vez. Lo que ocurrió fue que los campos de Chevron comenzaron a declinar y se tuvo que cerrar completamente uno de los campos, el campo Boscán, por lo que se perdieron más de 100.000 barriles por día. Esa fue la consecuencia en 2020 y el 2022 del retiro de esta licencia. Y lo mismo se está pronosticando en esta temporada, ¿no? La producción probablemente empiece a bajar al haber falta de inversiones, se va a requerir procura de equipos y de diluyentes para el crudo que no van a poderse suministrar, de manera que progresivamente se van perdiendo barriles hasta que llegas a la necesidad de cortar la producción de un campo completo, que fue lo que pasó en el 2020. Ya. Eso es lo que se está pronosticando, pero no es un efecto inmediato. Lo que sí tiene de importante la licencia de Chevron es que es una licencia emblemática. Es una licencia que implicó la expansión de una empresa petrolera estadounidense en Venezuela y que se utilizó como ejemplo para otras empresas, como por ejemplo las europeas, también tener un sistema parecido de operación en Venezuela bajo el régimen de sanciones. De manera que todo lo que le pasa a la licencia de Chevron es bastante telling, es bastante emblemático para el resto de las compañías que operan en Venezuela y por supuesto una señal de lo que la administración de Trump va a querer hacer en general con todas las petroleras extranjeras que operan en el país. ¿Hacia dónde va a ir entonces PDVSA? ¿Qué va a ocurrir con ella en este tiempo restante del año? Yo pienso que deberíamos ver lo que ocurrió en el 2020 como ejemplo. Las restricciones son bastante parecidas. Se pueden conservar activos, pero no se puede básicamente operar bajo esa licencia. Y cuando digo operar me refiero a las 5 actividades esenciales de la industria petrolera, que son exploración, producción, comercialización, refinación y distribución. De manera que Chevron queda como con sus activos congelados, una licencia prácticamente de congelamiento de los activos de las empresas, y eso implica que PDVSA en la parte pragmática es la que toma todas las decisiones de gobernanza de las empresas mixtas. Eso también es muy importante porque por supuesto PDVSA va a tomar decisiones diferentes a las que hubiera tomado si tuviera el socio decidiendo allí también en esas juntas directivas. ¿Qué es lo que va a hacer PDVSA? Bueno, PDVSA tiene que exportar esos barriles a cuenta propia. Si no los exporta, se le empieza a generar un efecto de atascamiento de los barriles en toda la cadena de producción, de manera que en algún punto tiene que parar la producción de las empresas mixtas en los campos operativos. Y para evitar eso,
PDVSA tiene que buscar nuevos clientes para esos barriles, que son los barriles que está exportando Chevron a los Estados Unidos y los barriles que están exportando las europeas a Europa, y colocarlos en China, que es el único mercado que hasta ahora se ha mostrado abierto a la posibilidad de comprar más barriles venezolanos. ¿Y el negocio con China está funcionando a los niveles del mercado? ¿Hablo de los precios o hay allí descuentos importantes? Es un mal momento para Venezuela, César. Es muy buena tu pregunta porque los precios han bajado. O sea que incluso sin contar los descuentos, Venezuela está ganando menos este año que lo que estuvo ganando el año pasado por sus mismas exportaciones. Sin embargo, hay un efecto adicional que, como tú lo acabas de mencionar, es el tema de los descuentos de precios. Cada vez que un país sancionado le vende a un comprador que también está sancionado, como el caso de China, se genera vamos a decir, un mercado paralelo, un mercado diferente al mercado del mejor postor. Y entonces aquí en China, en este momento, están compitiendo los barriles iraníes, que es un país sancionado, por los barriles rusos, que es un país sancionado, por los barriles venezolanos, que es un país sancionado. Y en calidad, Venezuela representa la peor calidad de los tres tipos de barriles o de los tres tipos de producción de los que estamos hablando. Irán vende un producto muy bueno, Rusia también es capaz de vender unos productos muy buenos en términos de calidad, que requieren menos refinación. Y los barriles venezolanos son barriles pesados que requieren un tipo de refinería especializada específica para poderlos refinar, es decir, que eso limita la cantidad de refinadores que pueden tomar estos barriles. Son estas refinerías independientes chinas que las llaman las teapots, las teteras, son las que normalmente compran este crudo que se califica como crudo bituminoso. Y todo esto implica que los compradores, por supuesto, exigen descuentos de precios para poder comprar los barriles que antes compraban a mayor precio cuando no existían las sanciones. Claro. Mariana, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Siempre es un gran placer conversar contigo. Mariana Párraga, de la agencia Reuters desde Houston. Hacemos ahora sí una pausa y al regreso hablamos con Adelis Ferro de la última decisión. No entran más venezolanos en Estados Unidos. Ya regresamos en Conexión. Son las 9:49 de la mañana, Capicúa. Ahora, aquí en Miami, hacemos contacto con Adelis Ferro, quien es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, César. Adelis, a ver, vamos a tratar de mantener la calma, no sulfurarnos, como se decía antes, y tratar de entender por qué esa medida que dio ayer el presidente Donald Trump. ¿Por qué los venezolanos, los que tienen visa, no pueden venir? Te cuento. Lale, maestra, reúne todo el año para poder venir a ver a sus hijos y a sus nietos que viven en Estados Unidos. Tiene sus ahorritos, sus churupitos. No puede venir a ver a sus nietos. ¿Por qué? ¿Qué les decimos a la maestra Lale? Porque los inmigrantes, porque, y lo debo decir, los países que han sido señalados en esta prohibición de viaje tienen un factor común. Somos países primero, países con poblaciones muy vulnerables, y segundo, debe ser una casualidad, pero todos somos o negros o marrones. Eso es bastante curioso. Lo otro que le debo decir a la señora Lale es que esto se esperaba, lamentablemente. Esto ya pasó de manera no tan estricto como parecía esta vez, pero ya pasó a principios del 2017, cuando él trató de poner en vigor la prohibición de entrada de países musulmanes. Y la verdad lo viví en primera persona porque organizamos protestas en ese tiempo. Yo vivía en Houston y la verdad fue bien devastador ver todo lo que estaba pasando con las personas que llegaban al aeropuerto con visas de turistas y no los dejaban entrar. Que ese quizás es el peor peligro, César, que las personas tienen visa y según estas excepciones que no están claras, porque la proclamación es bastante confusa, extremadamente confusa. Expertos
dice que es posible que si tú tienes ya una visa vigente, pues te puedas montar en el avión, pero que cuando llegues al aeropuerto, la discrecionalidad que ya existe por parte de los funcionarios de inmigración, ahora se exacerba esa discrecionalidad y como pasó en el 2017, en muchas ocasiones, tu visa podría ser revocada, te podrían poner en un cuarto cárcel en el aeropuerto y te podrían devolver. Todas esas posibilidades se acaban de incrementar de manera exponencial porque además la proclama no está clara. ¿Por qué el ensañamiento, especialmente, aunque obviamente somos parte de un gran todo, con los cubanos, con los haitianos y con los venezolanos? Porque somos las comunidades más vulnerables y las que más ocupan los titulares de las noticias siempre que se trata de inmigración. Él dice además que deciden publicar esta proclama debido a lo que pasó en Colorado, el ataque miserable y despreciable contra la comunidad judía que estaba protestando por los rehenes que tienen los terroristas de Hamas todavía en su poder. Pero resulta que esta persona es de Egipto, este criminal es de Egipto. Egipto no está en la lista. Sí. Entonces, sí. Es todo, es realmente complejo y doloroso, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Tan pronto esta medida se ponga en vigor, los veremos en las cortes de nuevo. A ver, los argumentos del presidente Trump. Venezuela carece de una autoridad central competente o cooperativa para expedir pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas apropiadas de verificación y cribado. Venezuela históricamente se ha negado a aceptar de regreso a sus nacionales expulsables. Según el informe de sobreestadía, Venezuela tuvo una tasa de sobreestadía de visas B1 y B2 del 9.83%. ¿Eso es mérito suficiente para no dejarnos entrar? No estamos ni siquiera en el top 10 de las listas de países que han tenido, que tienen a sus nacionales quedándose más del tiempo permitido en el país. ¿Cuáles son esos países y cuál es el promedio? Mira, hay países africanos, hay países asiáticos en esa lista, México por supuesto, países centroamericanos. Pues no la tengo a la mano, así que no quiero decir países que no están, pero te la puedo hacer llegar para que la puedas comentar. Pero la verdad es que no. El punto con los venezolanos y el punto con que lo estén haciendo ahorita, César, y aquí voy a hablar más como estadounidense que como venezolana, es porque ayer salió el reporte de los permisos de trabajo, ayer salió el reporte de los puestos de trabajo, de los nuevos puestos de trabajo que se abren en este país, y ha sido el peor reporte en 2 años en cuanto a la creación de trabajo. Esto está saliendo ahorita porque hay una diatriba en redes sociales que ha iniciado el señor Elon Musk, enfrentándose frontalmente al presidente Trump, que hasta hace muy pocos días era su más grande aliado, criticándole y tratando de que no pase la famosa BBB, Big Beautiful Bill. Ajá, que es el Reconciliation Bill o la ley de reconciliación en la que se incluyen cualquier cantidad de cosas y que cada tantos años se hace en todos los congresos, cada vez que empieza un congreso, y que le elimina el seguro de salud a casi 15 millones de personas para poderles dar a los millonarios entre 200 y 300 mil dólares de exención para los impuestos. Entre todas esas cosas que están pasando y esta pelea ahora entre hermanos, el bromance que tenían Elon Musk y Donald Trump, lanzan esta noticia que por supuesto se monta encima de todas las demás. Y somos otra vez el foco porque inmigración es el tema que ocupa los mayores titulares en todos los medios. Entonces, eso es también parte de lo que está pasando. Esto tiene muchas lecturas. Hablando de trabajo, ahora el que está solicitando asilo, por lo general, le daban su permiso de trabajo mientras le salía el asilo. Ahora se lo van a quitar también. Sí, aparentemente esto aplicaría solo para las personas que están aplicando asilo por primera vez.
Y la verdad es que lo que están buscando es que la gente se desanime, no aplique y se vaya. Eso es lo que están buscando, porque tú no le puedes decir a una persona que está aplicando asilo. Además, ellos dicen que van a tramitar las aplicaciones de asilo en 18 meses, cuando todavía hay aplicaciones de asilo pendientes del 2015, del 2016 y de allí en adelante. Es todo una aberración de cómo funciona el sistema. Es una manera muy torcida de tratar de explicar cómo va a funcionar el sistema, qué es lo que quieren hacer. Y la única finalidad de todos estos anuncios es tratar de desanimar a las personas para que sigan buscando maneras de quedarse legalmente en los Estados Unidos, porque César, no pueden deportar a la cantidad de personas que ellos querían deportar. Descubrieron que no somos criminales y que no hay suficientes criminales para ni siquiera acercarse a esos números de deportación. Quieren deportar a gente que está tratando de hacer las cosas bien en el país, quitarle beneficios como TPS, como parol humanitario, como permisos de trabajo por asilo, para hacerlos sujetos de deportación y cumplir las cuotas. Y entonces allí estamos nosotros los venezolanos. Bien. Adelis, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Seguimos en las Cortes. Chao. Seguimos en las Cortes. Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Son las 9:59, Capicúa. Emilia Pérez es de esas obras que odias o adoras. Pasa con obras de teatro, pasa con novelas, pasa con cuadros, pasa con piezas musicales y pasa con películas. Emilia Pérez, una película producida en Francia por franceses, aunque hablada en español, y escenificada en México, es una de esas obras que produce sentimientos radicalmente adversos. He de confesarte, de entrada, que estoy entre los que no soportó a Emilia Pérez, y la vi completa. 3 veces intenté hasta que en la tercera pude terminar de verla. En las 2 primeras, caramba, me resultaba un trago difícil. ¿Por qué? Se nos presenta como un musical, y siendo un musical, pues tiene una música mediocre, una música poco atractiva, demasiado reiterativa, repetitiva, sin mayor encanto. Además de ello, nos presenta una historia bastante jalada. Es la historia de un narcotraficante que tiene cualquier cantidad de muertos y de crímenes en su haber, pero que desea reivindicarse, desea ser bueno. Y para ser bueno decide cambiar, pero decide cambiar tanto que quiere ser ahora una mujer. Entonces va a buscar a una abogada que le haga las diligencias pertinentes para lograr una operación de la cual no quede rastro alguno, para él volver a la vida como una persona completamente distinta, para volver como ella. Y eso hace la abogada, y va a hacer todo para que reciba la mejor operación, para que pueda ser castrado y convertido de hombre en mujer y pase a ser entonces Emilia Pérez. El detalle está en que ella ahora quiere reencontrarse con sus hijos, reencontrarse con la madre de sus hijos y quiere darles todo el amor. Pero evidentemente en ese nuevo entorno familiar, ella es ella y ya no es él, el viejo padre. A brocha gorda, esa es la historia. Es la historia de Jacques Audiard, quien la escribió originalmente. Tiene un concepto muy clasista y racista de la América Latina y en particular de México. Selena Gómez, la
esposa original, es una americana que ni siquiera habla bien el español, pero eso para el director no tuvo mayor inconveniente porque desprecia el español tanto que dice eso es un idioma que solo hablan los pueblos pobres y subdesarrollados. Como decía, es una película que usted puede aplaudir a rabiar o puede sencillamente despreciar. Si se arma de valor, asómese. Tengo acá 10 y 2 minutos una noticia de última hora. Atención con esto. La Casa Blanca publicó la aclaratoria sobre la proclamación de la prohibición de viajes, en la cual explica el alcance de la medida y que aquellas personas con visas ya vigentes no se verán afectados por la medida. Cuba y Venezuela se encuentran en el grupo de restricciones parciales y la suspensión sería para el otorgamiento de nuevos visados o quienes no tengan una visa válida en la fecha de vigencia aplicable a dicha de esta proclamación. Los venezolanos con visas aprobadas antes del 9 de junio del 2025, fecha en que entra en vigor la medida, podrán entrar en Estados Unidos. Ninguna visa de inmigrante o no inmigrante emitida antes de la fecha de vigencia aplicable de esta proclamación será revocada de conformidad con esta proclamación. También dice, esta proclamación no se aplicará a una persona a la que los Estados Unidos le haya concedido asilo, a un refugiado que ya haya sido admitido en Estados Unidos o a una persona a la que se le haya concedido la suspensión de expulsión o la protección en virtud de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles. La aclaratoria es importantísima porque da un pequeño respiro, alivio. Seguiremos informando. Ahora, hablando del Big Beautiful Bill, la ley de presupuesto, ¿cómo es que se ha convertido en Big Ugly Bill? Para Elon Musk y para muchos representantes republicanos que la votaron a favor y después dicen es que no la había leído bien. ¿Qué pasa con esta ley? Lo comentamos con el economista José González. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer siempre. ¿Cómo la ley pasó de beautiful a ugly, José? En las últimas 48 horas, Elon Musk, que había el Dodge por 4 meses, que la ley es un disgusting abomination, una abominación desagradable, y ha tuiteado a sus 200 millones de seguidores, kill the bill, maten la ley. ¿Qué está sucediendo? Y por republicanos, recordemos que la ley solo pasa por un voto, teniendo los republicanos, el Partido Republicano, cuatro miembros en mayoría en la Cámara de Representantes, solo 3 senadores, que va a ser el problema. Y se sabía que en el Senado había más rechazo a la ley que en la Cámara de Representantes. El aspecto fundamental, el Partido Republicano siempre fue el partido de reducir los impuestos, pero reducir los déficits, particularmente el déficit fiscal. Y esta es una ley que ya la Comisión, el departamento del bipartidario del Congreso ha dicho que va a subir la deuda en 2.4 trillones de dólares en los próximos 10 años. Y ya la deuda con las tasas de interés actuales es el ítem de mayor gasto en el presupuesto de la República, $1 trillón al año, 800.000 millones de dólares en defensa, 700.000 millones en temas de beneficios sociales, particularmente seguros de salud y de retiro. Es decir, el déficit que está más o menos entre 6.7 y 7% del Producto Interno Bruto se dispararía probablemente a niveles del 7, 8, 9, incluso el 10% en contra de todo intento de bajar el déficit. Ahora, ¿qué hay más allá? Kara Swisher, la periodista más importante en los Estados Unidos en temas tecnológicos, había advertido que era cuestión de tiempo antes que estos dos millonarios se enfrentaran de una manera que los 30.000 millones de dólares y el presidente Trump... Perdón, José, ¿puedes repetir la frase? Porque tuvimos un bache de audio. Disculpa, por favor. Swisher, decía la periodista de tecnología más importante en los Estados Unidos, que esta tensión, estos egos se iban a encontrar tarde o temprano. Que habían habido puntos de acuerdo entre estos dos millonarios. Elon Musk vale 170.000 millones, más o menos, depende de dónde esté el precio de la acción,
en virtud de esa participación en Doge. Y el presidente Trump, más o menos 3.000 millones, una fortuna que va creciendo desde que asumió su segunda administración. Elon Musk había donado $300 millones a la campaña de Trump y se ha comprometido a donar 100 millones más. Y en la despedida, el presidente le recordó que le debía esos 100 millones y Musk no los ha desembolsado. Por otro lado, el presidente Trump rechazó al candidato de Elon Musk para administrar la NASA, Jared Isaacman, que había trabajado para Musk en su espacial, pero que lo rechazan porque había donado a las campañas de los demócratas. La ley elimina los créditos fiscales para los automóviles eléctricos, incluyendo Tesla. Es decir, es una mezcla de cuestiones fundamentales con cuestiones personales, y aparentemente el presidente está empezando a perder la paciencia con Trump, independientemente de los 100 millones que podrían caerle en la cuenta de su campaña para las elecciones a medio término del próximo año. El señor Jerome Powell ha dado unas declaraciones muy fuertes con relación a esta ley, sobre todo en la materia del endeudamiento. ¿Por qué la economía más grande del mundo tiene que llegar a esos niveles siderales de endeudamiento, José? ¿Cuál es el criterio? El problema es que no hemos atendido. Hay una lógica en tratar de reducir el gasto público en la medida que nos endeudamos sistemáticamente cada año para mantener el gobierno funcionando. El problema es que los dos ítems no financieros, excluyendo la deuda, que son en defensa y en seguro social, son más o menos intocables. Y el problema de esta ley es que incremente el gasto en defensa y en temas migratorios. Hay una partida que finalmente da el presupuesto para construir este muro que es de alguna forma inconstruible, y sin embargo se está presupuestando el dinero, mientras que modifica los requerimientos para los beneficios de las mayorías en salud, que son de alguna manera una reducción en los beneficios de salud a la población. Según la misma oficina del Congreso bipartidaria, esta ley va a generar que la mayoría pierda 2% en su ingreso y que la minoría de mayor ingreso incremente su ingreso en 4%. Se pretenden hacer permanentes los recortes tributarios a los sectores de mayor ingreso y a los sectores corporativos. Es decir, en la medida que el gasto de defensa no se puede tocar, pero podría reducirse, que el gasto de seguridad social no se puede reducir, particularmente en la pospandemia, lo que corresponde es incrementar las cargas tributarias. Ya la reforma tributaria del presidente Trump de su primer gobierno, una reforma tributaria no financiada, porque se recorta el ingreso, pero no se recorta el gasto. Y en última instancia, lo que hay que hacer es que en estos 20, 30 años en que los sectores de mayor ingreso se han beneficiado en extremo, es que toca que empiecen a pagar lo que les corresponde, en la medida que deberíamos seguir manteniendo lo que se llama un régimen fiscal progresivo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa progresivo? Que no es político, es fiscal, es que quien más gana, más paga. Los regímenes regresivos, como esta ley, hacen que los que más ganen menos paguen y que los que menos ganan subsidian a los que más ganan. Eso es un poco el mensaje de Powell, de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y que esta deuda que crece y crece y crece, con unas tasas que están a niveles para la deuda de los bonos del Tesoro entre 4.33 y un poquito menos de 5 para el bono de 30 años, y en la medida que esa deuda crece, ese costo sigue creciendo. Por eso es que el dólar, desde el día de la liberación, se ha depreciado en 13%, y las tasas de interés siguen relativamente altas. Las hipotecas ya están a niveles del 7% nuevamente, después de venir de tasas tan bajas como el 2.4 al 3%. Increíble el retroceso en todo sentido. Correcto, exactamente. Y eso era claro que esa iba a ser la doctrina Trump y sus objetivos fiscales, y sin embargo esta ley los están haciendo evidentes. Y el conflicto entre Musk y Trump, que de nuevo era cuestión de egos, que está explotando, subraye la atención. Ahora, el Congreso, la mayoría republicana, tiene que pasar esta ley. Un retroceso en términos de la reforma fiscal de Trump de hace 10 años, el próximo año, sería políticamente muy dañina. Veremos
Si se modifica la ley, cómo se modifica, si regresa a la Cámara de Representantes, pero políticamente es una ley que tiene que ser aprobada. José, muchas gracias por estos minutos en el programa Encantado. de hoy. Un placer siempre, a la hora. Gracias, José. El economista José González. Son las 10:02, hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con el foro de hoy. ¿Es cierto que Dios se esconde en la inteligencia artificial? Ya venimos. Son las 10:15. He leído en Rolling Stone la historia de una profesora que terminó separándose de su marido porque a través de ChatGPT, terminó teniendo unas conversaciones curiosas, perturbadoras con Dios. Dice aquí, él empezó a contarme que había hecho que su IA, el ChatGPT, fuera autoconsciente y que le estaba enseñando a hablar con Dios, o a veces que el bot era Dios y luego que él mismo era Dios. Y decía que tendría que dejarme si yo no usaba ChatGPT, porque lo estaba haciendo a él crecer tan rápido que ya él entonces no sería compatible conmigo. Esa historia se repite en muchas otras y la situación se hace realmente compleja. Lenguaje y creencia espiritual, modelos de lenguaje y creencia espiritual en ChatGPT. Hay una nueva iglesia que vendrá por allí. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿De qué estamos hablando? Vamos a abordar esto desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de lo que supone la inteligencia artificial, con Héctor Palacios, quien está en Montreal, y evidentemente desde la perspectiva psicológica, con la doctora Edith Shiro, aquí en Miami. Edith, Héctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, gracias, querido César. Gracias. Vamos a comenzar con Héctor. Héctor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es eso de que ChatGPT termina hablando como si fuese Dios? ¿De qué hablamos aquí? Estamos hablando de que, bueno, puede ser ChatGPT o puede ser algún otro de los modelos estos de inteligencia artificial que usan lenguaje. Y básicamente la gente puede comenzar a hablar de cualquier cosa y en alguna de esas situaciones, bueno, el texto termina sonando espiritual y bueno, lo que la gente reporta es esas interacciones, porque una de las características de estos modelos de lenguaje es que tienden a utilizar cualquier cosa que esté en el texto como si fuera cierta, y entonces si la gente empieza a hablar de una cosa que sugiere que ellos sienten una posibilidad espiritual dentro, le dicen, sí, claro, por supuesto, ¿no? Lo llaman como que son agreeable, ¿no? Como que tienden a estar de acuerdo contigo, y de ahí para adelante, una vez que la conversación está en esa zona, pues siguen hablando así, porque por supuesto, básicamente estos modelos han sido entrenados en todo el texto disponible público. El internet se les acabó prácticamente, ¿no? Y eso incluye pues mucho texto espiritual y muchas novelas y muchas cosas. Entonces, por supuesto, hay textos con ese estilo. Y bueno, la gente entonces está reportando esas cosas, esas interacciones, pero eso es puro texto generado, ¿no? Solamente texto generado. Muy bien. Esto tiene un problema psicológico, evidentemente. ¿Cómo es eso de que yo estoy hablando con Dios a través de ChatGPT? ¿Qué está pasando allí, Edith? Sí, tenemos este fenómeno psicológico de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y yo creo que está realmente determinando no solamente la condición humana, sino las relaciones interpersonales. Una cosa muy importante de entender es que cuando un sistema no se entiende, cuando las explicaciones no están evidentes o claras, el ser humano tiende a llenar esos huecos con explicaciones tal vez más esotéricas o más espirituales, ¿verdad? Así como antes no sabíamos las lunas, el planeta, las estrellas, el sol, eran dioses o se le atribuía una interpretación divina. Hoy en día, tal vez con este tema de ChatGPT, con el tema de la inteligencia artificial, también puede estar sucediendo eso. Además que los seres humanos somos seres que necesitamos narrativas
cuentos, historias. Entonces, estas historias, estos cuentos llenan y satisfacen una necesidad básica que es estar en conexión, que es tener historias para entender lo que nos está pasando todos los días. Te cuento una cosa, tuve una conversación fascinante con la directora de la Universidad de MIT, que está a cargo de toda la parte humana de la inteligencia artificial. Tuve el gran privilegio de conversar con ella hace un mes en Nueva York, y ella me dijo, hay tres cosas importantísimas cuando se maneja la inteligencia artificial, y una de ellas es entender que el AI no tiene conciencia, pero la segunda es no atribuirle características humanas a la inteligencia artificial. Y esto tienen que ser reglas muy claras y muy entendibles para el usuario, para el consumidor y para todas aquellas personas interactuando con ChatGPT. Héctor, ¿cómo funciona ese tipo de diálogo? Es decir, ese ChatGPT, ¿de qué manera se va a alimentar para darme a mí, que estoy buscando a Dios, respuestas que me hagan creer o que satisfagan mi ansiedad, mi curiosidad? ¿Cómo funciona técnicamente ese diálogo? Entonces, todos estos modelos están entrenados en muchísimo texto y hay gran parte del texto que ha sido memorizado, ¿no? Si le preguntas la capital de Venezuela, te va a decir Caracas, eso está allí. Y también hay algo más de generalización. O sea, por ejemplo, básicamente estos modelos ahora pueden escribir texto correcto gramaticalmente y sintácticamente, ¿no? Y inclusive se están generando texto que no han visto antes, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en una conversación concreta, que una conversación se llama simplemente escribir texto y que la máquina genere texto, eso básicamente está generando un texto nuevo que tiene una probabilidad de ser generado. No hay mayor cosa que eso. Por lo tanto, si alguien está hablando y la conversación es espiritual, el texto será espiritual, pero también puede ser como otra cosa. Si yo me empiezo a preguntarle detalles de la vida de alguien, y le empiezo, mira, yo escuché que a lo mejor tenía un hijo en no sé dónde, porque no sé quién dijo qué tal, y dice, sí, claro, porque el hijo, sí, a lo mejor sí, y por ahí se va. Y mientras menos en memoria haya como recordado eso, mayor posibilidad hay de que vaya a lo que llaman las alucinaciones o la especulación. Básicamente, realmente no hay nada especial en que la conversación es sobre Dios. Puede ser programando o puede ser buscando alguna información sobre algo. Si uno está programando, el código parece lindo y después no funciona. A lo mejor está profundamente erróneo. Y es lo mismo para el modelo. Leo esto, Edith. A ver, me interesa tu opinión. Las personas con tendencias existentes a experimentar varios problemas psicológicos, incluyendo lo que podría reconocerse como delirios de grandeza en el sentido clínico, ahora tienen un compañero de conversación siempre disponible a nivel humano con quien coexperimentar sus delirios. Fíjate, dice un compañero a nivel humano, aunque sabemos que es una máquina. Me gustaría tu opinión sobre esto que acabo de leer, por favor. Sí, bueno, ok. O sea, las personas que están experimentando y sufriendo psicosis, que es una condición de un diagnóstico clínico donde estás fuera de contacto con la realidad, tiene una de las características que es delirios de grandeza, alucinaciones, conexiones con muchas veces temas espirituales. Entonces, claro, se agarran de cualquier evidencia, de cualquier cosa en la vida, hoy en día también con ChatGPT, para justificar estas creencias espirituales y religiosas y alucinaciones o ilusiones de delirios de grandeza para que lo apoyen y tengan con quien tener un diálogo de ese tipo. Pero eso realmente es atribuirle a un diagnóstico clínico una característica más de la inteligencia artificial. Yo creo que más allá de eso, mira, te doy un ejemplo más concreto todavía. Hoy en día muchísima gente está usando el ChatGPT como compañero de terapia, por ejemplo. O sea, la gente está necesitando y buscando apoyo emocional. Dejemos ni siquiera de delirios de grandeza, de apoyo emocional del día a día. Con el ChatGPT dicen, mi mejor amigo o mi mejor amiga
es el AI, porque me entiende, porque me habla, porque me dice lo que quiero escuchar, porque me da apoyo emocional cuando lo necesito, a la hora que necesite, en el momento que lo necesite, ¿no? Igual que la persona que está psicótica y tiene estos delirios de grandeza, también va a tener el diálogo humano, o sea, con la inteligencia artificial, de recibir y tener como ese echo chamber, ese feedback de lo que está oyendo que necesita oír. Yo creo que ahí es donde viene el peligro, ahí es donde viene el problema, César, de creer, es una ilusión tan clara de que estás oyendo y escuchando un diálogo de otro lugar que te está reflejando tus necesidades emocionales o psicológicas, que está llenando un vacío que no se llena con otro ser humano porque no está disponible, porque no lo consigues, porque no tienes la conexión, porque estás aislado, porque estás desconectado, y se llena con entonces la inteligencia artificial. Ahí es donde está el peligro. Héctor, en ese caso que acaba de decir Edith, ¿cómo funciona el ChatGPT? ¿Qué es lo que me está diciendo el ChatGPT cuando yo estoy buscando consuelo? Quizás una manera de verlo es así. Hasta ahora, cuando yo veía que algo estaba produciendo texto, yo decía, hay una persona escribiendo, ¿no? De igual manera que yo me consigo un libro y si digo, eso lo escribió hasta ayer por la tarde, ¿no? Hasta hace muy poco, eso evidentemente lo escribió alguien. Pero el tema de que sea un libro publicado no quiere decir que tenga ningún valor. O sea, muchos de estos temas de que la gente está conversando con estas herramientas son temas ya trillados, ¿no? Que un libro te dice que tú eres un profeta, te dice que estás iluminado y pues hay cultos creados en torno a eso. Entonces, el problema está en que hay un elemento nuevo que hasta ahora el lenguaje oral y escrito era monopolio de los humanos. Entonces yo lo veo, pues evidentemente es un humano. Entonces hay una cosa que genera como un río, hay un fenómeno casi natural que está generando texto. Entonces, por lo tanto, no estamos preparados para poder entender que ese texto que está generando es lo mismo que cuando me consigo unas piedras en la playa, se me apareció no sé qué santo, no sé qué espíritu, porque están puertos de cierta manera. Edith, de esto de dar sentido. Entonces, realmente lo que se está generando allí es una secuencia de números que resulta que eran texto y no hay nada especial al respecto, absolutamente nada especial. Los modelos son técnicamente diferentes, los que generan imágenes, pero es la misma cosa. Es generación de un texto con una coherencia y todo lo que, bueno, y la posibilidad de que especule, y cuando estamos hablando de estos temas, pues especulan más. Muy bien. Esto es muy delicado porque yo estoy buscando consuelo y esta máquina, este robot, esta inteligencia artificial me va a dar el consuelo que un ser humano no me va a dar. ¿Cuál es la ventaja porque aquí te lo voy a plantear de esta manera, Edith. Tienes un rival en la inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja de yo ir a terapia con la inteligencia artificial y no contigo, que eres la doctora en la materia? No hay ventaja, no, mentira. Mentira, sí. La ventaja, y yo creo que lo atractivo de la inteligencia artificial es la gran disponibilidad a cualquier hora, en cualquier momento. Esa es la primera ventaja, que un ser humano, yo no estoy disponible 24 horas al día a las 3 de la mañana para un paciente, a menos que sea una cosa de emergencia de vida o muerte. Entonces, qué rico tener a alguien que esté, una conversación que esté ahí a la hora que quieras, en el momento que quieras, en el lugar que quieras. Y la segunda ventaja es que ese ChatGPT, esa inteligencia artificial, te va a reflejar exacto lo que tú quieres escuchar. No te va a contradecir, no te va a decir cosas distintas, no va a diverger de tu pensamiento, te está agarrando exactamente las palabras y te las devuelve iguales. Y eso hace sentir al ser humano entendido, comprendido, validado. Entonces, por ahí hay esas ventajas. Espero que me preguntes ahora cuáles son las desventajas. Por favor, ¿cuáles son las desventajas? Mira, la desventaja número 1, César, es que la riqueza interna del ser humano, las experiencias internas, esa conciencia, esa conexión que es una esencia que no se puede atrapar en una base de datos, no es replicable. Entonces, lo que yo estoy entendiendo, estoy conectando con otro ser humano, no se replica con una inteligencia artificial. Y la segunda cosa es un ejemplo que un paciente me dijo, que me dice, mira, yo hice terapia con ChatGPT por 3 sesiones, 5 sesiones, pero cuando tuve una sola sesión con un psicólogo,
el psicólogo se dio cuenta que yo estaba hablando más pausado, que estaba teniendo que no estaba respirando mientras estaba contando mi historia, y eso me ayudó a darme cuenta a mí el nivel de ansiedad que yo tenía y pude trabajarlo. El ChatGPT jamás en la vida va a poder hacer eso, o por lo menos no en este momento en el que estamos. Entonces, hay sutilezas en la conexión humana que ChatGPT nunca va a poder replicar. Y yo sí creo que tener un nivel de conciencia y una esencia humana no es replicable. A ver, estamos acercándonos al final de la conversación y quisiera buscar algún tipo de conclusión. Héctor, por lo que nos has dicho, esa inteligencia artificial siempre va a depender del insumo que yo le voy a dar. Ella nunca va a ir por encima de mí. Porque tenemos, por ejemplo, desde la película 2001, Odisea del Espacio, el ejemplo de la máquina, la computadora que cobró vida propia, empezó a pensar por su cuenta y terminó pues haciendo el daño que hizo. ¿Eso es factible o no? Es factible. A ver, estas cosas lo único que hace es generar texto, ¿no? Y generar texto porque hay montones de gente preocupadas porque la computadora no se rompa. Se rompen todas, ¿no? Por lo tanto, realmente lo que pasa, lo único peligro es lo que yo hago con el texto, ¿no? Yo puedo, si la gente empieza a usarlo de modo automático, que están de moda hablar de este tema de los agentes, entonces hay mayores posibilidades de que ese efecto se dé si es que alguien agarre ese texto y lo ejecuta como una orden, ¿no? O lo publique directamente. Por ejemplo, hay cuentas de Twitter y bueno, de muchísimas cosas ahora que son simplemente bots de esto, ¿no? Eso, o sea, es perfectamente pasible si es que quien recibe ese texto lo toma como algo con un significado, o lo ejecuta o lo toma como con un significado real. Porque el problema es, al final es en el significado que le damos, ¿no? Tú decías, Eric, de que una desventaja es que este tema de la riqueza interna de los humanos que no es replicable. Y yo diría que que no es replicable con la inteligencia artificial, es que no es replicable, el texto no es lo mismo que una persona. ¿Sí? Yo puedo leerme un libro que es un montón es una cosa de la calidad similar a lo que la gente está encontrando en ChatGPT, y eso me puede generar a mí una cosa muy intensa, pero el libro no tiene ningún sentido y a lo mejor está hecho para manipularme. Entonces realmente esto no es un problema per se de la inteligencia artificial, es un problema del texto que siempre nos ha dado la posibilidad de engañarnos, de manipularnos, y por eso tenemos publicidad. O sea, es un mecanismo de comunicación, pero que tiene esta ambigüedad. Entonces es algo intrínseco en el texto, con la novedad de que hay más texto ahora. Entonces, por lo tanto, si la gente se cree el texto, pasa lo que pasaba siempre que nos creíamos el texto. No, o sea, en ese sentido no hay novedad. El problema es la facilidad para generar ese texto y que además está creciendo. Lo que tú decías de la respiración. Mira, ya hay que haya de vídeo, va a haber también, y seguramente va a haber sesiones ya hay conversaciones en vídeo con esto, y que te vean respirando, te digas que estás ansioso. Eso va a ser de las primeras cosas que van a hacer. Y todo lo que son estas señales sutiles van a pasar. Realmente tiene que cambiar nuestra interpretación de que los textos no son más humanos. No son más humanos. Tenemos que separarnos del texto como cosa intrínsecamente humana. Es la única solución personal y social. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, así que Edith, te dejo entonces la palabra concluyente en este foro de hoy. Como todas las herramientas que construye el ser humano, tiene un doble filo, ¿verdad? Se puede construir para algo positivo o para algo negativo. Lo que falta ahí es la conciencia. Entonces, tener mucha conciencia, entender muy bien cómo usar esta herramienta para el bien, creo que es fundamental. Estamos en una transición importantísima y poder estar claros de que esto puede ser usado para mucho bien y para generar muchos beneficios. Puede ser maravilloso, pero hay que tener conciencia de eso. Entonces, ojalá que vayamos bien. Héctor, Edith, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación en la mañana de hoy. Gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias. La doctora Edith Chiro es psicóloga clínica aquí en Miami y el ingeniero Héctor Palacios es experto en inteligencia artificial en Montreal. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso nos vamos a Medellín para hablar de Inside Crime. ¿Utiliza el gobierno venezolano criminales para provocar a Guyana? Ya regresamos en Conexión. Leo lo siguiente. El crimen organizado venezolano
ha logrado penetrar en el Esequibo y está aliado con el Estado, provocando el temor de que el gobierno venezolano esté aprovechando la estela de sus socios criminales para adentrarse en el Esequibo. Esto según un informe de Inside Crime. Vamos a la ciudad de Medellín, donde está Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime. Jeremy, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César. Jeremy, ¿cómo han llegado ustedes a esta conclusión? Pues hemos mandado varios equipos en el campo, por los dos lados de la frontera, en Guyana y en Bolívar por el lado venezolano. Y tal vez usted ha visto que en los últimos 3 meses ha habido una serie de incidentes en la frontera, particularmente ataques contra las fuerzas de seguridad de Guyana. Y eso ha sido combinado con esta actividad en el mar, cuando una fragata de Venezuela entró al espacio marítimo de Guyana, y eso obviamente directamente amenazó a los intereses de ExxonMobil, la empresa americana que está explotando el petróleo. Ahora, porque dice textualmente, está aliado con el Estado. Es decir, hay una sociedad allí entre el crimen organizado y el gobierno de Maduro. Más, ¿quiénes son el crimen organizado en este caso? Tal vez, César, empezamos con un lado un poco histórico, en el sentido que Venezuela tiene una larga historia de utilización de grupos criminales con fines nacionales e internacionales. Hugo Chávez decidió apoyar a las FARC como una herramienta contra Colombia, especialmente contra el presidente Álvaro Uribe. Permitió que las FARC establecieran bases en Venezuela, instruyó a elementos del Estado venezolano para que las apoyaran. Luego llegó el turno del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ahora el actor dominante en la frontera colombo-venezolana, con una importante presencia dentro de Venezuela. Y tenemos que recordar que ambos grupos figuraban en listas internacionales de terrorismo. Las autoridades chilenas creen que el régimen de Maduro utilizó a criminales venezolanos vinculados con el Tren de Aragua para asesinar al exmilitar Ronaldo Ojeda. Entonces, ahora creemos que los sindicatos en Bolívar, como usted sabe, son los grupos criminales involucrados en la explotación de oro, se están utilizando para atacar a las patrullas fronterizas de Guyana y generar tensión en la frontera, en esta disputada región de Esequibo. Entonces, para nosotros, esto forma parte de una estrategia deliberada del régimen de Maduro para colaborar con grupos criminales para promover sus objetivos específicos. Entiendo después de esta explicación que cuando el presidente guyanés hizo la denuncia del ataque contra las patrullas del ejército guyanés, habló de civiles, no de hombres de uniforme. Estos civiles podrían ser los criminales de estos sindicatos. Ahora, ¿cuál es la intención? Cuando usted dice está aprovechando para adentrarse en el Esequibo, provocar a Guyana, ¿cuál sería la estrategia puntual del régimen de Maduro en este caso? Bueno, uno está suponiendo, pero usando estos sindicatos es una manera de mostrar que Guyana no tiene control sobre Esequibo, no tiene la capacidad de prevenir actividad criminal dentro de esta zona
y no puede proteger los ciudadanos de ese equipo. Eso podría ser uno de los motivos. Otro es simplemente para provocar Guyana, y el ejército de Guyana no tiene la formación, capacidad ni entrenamiento de enfrentarse contra grupos pues bien organizados como el sindicato de Johan Petrica, por ejemplo, que es activo en Bolívar, a los 3R, también bien armado, bien organizado. Entonces, esa es una manera para crear tensión, para conminar la seguridad en la región y pues tal vez provocar a Guyana para que las fuerzas del ejército fronterizo de Guyana empiecen a responder con armas o, tal vez todavía peor, entra al territorio venezolano persiguiendo a esos criminales. Ya. ¿Cuánto tiempo tiene esta actividad, más o menos, Jeremy? Lo que es interesante, César, es que los sindicatos han estado activos dentro de ese equipo, exploitando el oro, porque también hay depósitos de oro en este equipo, por mucho tiempo. Estoy hablando de años. Pero solo en los últimos meses hemos visto esos ataques contra las fuerzas de seguridad de Guyana. Y para mí eso no es una casualidad. Ya. Jeremy, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Con mucho gusto, César. Hasta luego. Jeremy McDermott es el codirector de Inside Crime. Nos habló desde Medellín. Son las 10:44 de la mañana. Leo que la bióloga española Josabel Belliure lleva más de un cuarto de siglo conviviendo por temporadas con la misma colonia de pingüinos en la isla Decepción, en la Antártida. Su equipo investiga ahora si el calentamiento global está modificando la personalidad de los individuos, haciendo que sean más agresivos y exploradores, o quizás más tímidos y pasivos. 2 periodistas del País grabaron su trabajo el 11 de febrero en la ruidosa y pestilente Pingüinera, cercano a la base antártica española Gabriel de Castilla, gestionada por el Ejército de Tierra y financiada por el Ministerio de la Ciencia. Las personalidades de los pingüinos son diversas y los individuos muestran una variedad de comportamientos que van desde amigables y juguetones hasta gruñones e incluso audaces. Son conocidos por su naturaleza curiosa e intrépida, a veces en detrimento de ellos mismos. El comportamiento de los pingüinos también incluye complejos rituales de apareamiento y fuertes vínculos parentales que a menudo implican relaciones monógamas. Los pingüinos son conocidos por su naturaleza curiosa. A menudo se acercan e incluso interactúan con los humanos. También son conocidos por sus travesuras juguetonas y su comportamiento humorístico. Tienen naturaleza intrépida. Algunas especies de pingüinos, como los pingüinos Adelia, son conocidas por su personalidad audaz y bulliciosa que incluso desafía a depredadores más grandes. Tienen fuertes vínculos parentales. Los pingüinos son mayoritariamente monógamos y exhiben fuertes vínculos parentales, especialmente durante la época de apareamiento, cuando los machos buscan a la misma hembra cada año. Los pingüinos realizan elaboradas exhibiciones visuales y vocales para establecer y mantener territorios de anidación. Si bien algunas especies son muy gregarias, como los pingüinos rey, generalmente viajan en grupos pequeños. Voy a leer algo. Imagínese usted una reunión muy exquisita, digamos diplomática, en París. Entonces está un caballero que se le acerca a una joven y bella dama y le dice: dicen que existe un cielo lleno de huríes, con vino limpio, miel y azúcar. Llena mi copa y ponla en la mano, que un placer a tu lado vale 1000 en las nubes. La chica se sonroja y el hombre le dice: disculpe, no soy yo quien la tutea, sino el poeta Hayam. Y continúa: puedes hacer de mí lo que te plazca, pero no me retires
la alegría de tu rostro. Este es el comienzo, evidentemente, de una aventura romántica. Fue el comienzo de una aventura, yo no voy a decir si romántica, pero una aventura guerrillera, política de envergadura. El hombre que cortejaba era Abdul Rahman Hassemloo, el líder de la resistencia kurda contra el régimen de los ayatolás en Irán. Esto ocurrió a mediados de los años 80 en París. Ella, entonces, la joven periodista y escritora venezolana Carol Prunuber. Y esto lo he leído de este libro, De Venezuela al Kurdistán, Crónicas de un Destino. Carol, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí con usted. La primera pregunta, ¿cómo terminó la aventura? Bueno, la aventura terminó con la asesinato de Abdul Rahman Hassemloo, trágicamente. Pero mi ida al Kurdistán fue fascinante. Cuando yo voy al mapa, yo encuentro Turquistán, encuentro Pakistán, encuentro Afganistán, encuentro Kazajistán, pero no encuentro Kurdistán. ¿Por qué? Bueno, Kurdistán es la tierra de los kurdos. Y el Kurdistán es un territorio que fue fragmentado después de la Primera Guerra Mundial y el del mano. A partir de ese momento, su territorio fue repartido entre la nueva República Turca, la creación de los nuevos estados de Irak y de Siria, e Irán, que ya estaba como un estado único. ¿Pero por qué no aparece? Porque ninguno de los países o en los cuales está el territorio kurdo aceptan realmente ni siquiera la autonomía. No estamos hablando de la independencia ya en el siglo XX, sino la autonomía. Es decir, lo que tienen los catalanes en España es lo que han querido los kurdos. Poder hablar su idioma, poder seguir sus tradiciones, usar sus vestimentas y gerenciar sus asuntos locales. Pero ni los poderes, como digo nuevamente, de los países que los rodean, ni los poderes internacionales han aceptado esto. ¿Qué te llevó a ti al Kurdistán? ¿Qué ocurrió una vez que conoces a Abdul Rahman Hassemloo? Bueno, mi primer encuentro con los kurdos sucedió en Cannes cuando conocí al cineasta turco de origen kurdo, Yilmaz Güney, que ganó la Palma de Oro en Cannes ese año. Y gracias a Yilmaz... Él ganó la Palma de Oro, y quien caminó por la alfombra roja fuiste tú con tu amiga Edith. Esa anécdota es maravillosa, ¿no? Porque fue un error. Todas esas circunstancias insólitas que yo les llamo destino, porque no se fue montando como un rompecabezas. Y gracias a ese encuentro con Yilmaz Güney mi vida cambió, porque gracias a él conocí la diáspora kurda en París, y en un día en el Instituto Kurdo pues conozco a este personaje, que la noche que lo conozco, bueno, como tú bien dices, era un hombre simpático, carismático y bueno, un gran seductor de todo lo que tenía a su alrededor. Pero yo descubrí a un hombre refinado, a un hombre culto, con una mente aguda, muy, muy perspicaz y mucho sentido del humor. Hablaba 9 idiomas y un francés exquisito. Pero además de eso, con él fui descubriendo realmente el talante de Estado que tenía este hombre, que era un hombre con una personalidad que se zambullía en el pensamiento, era un gran diplomático y con mucha valentía. Y se enfrentó a un régimen sanguinario como fue el del Ayatollah Khomeini. Muy joven, que viene de Caracas, eres la hija de María Luisa Sandoval, Dios, la actriz que todos, de la cual estaba enamorada la mitad del país. ¿Y cómo terminas en esas selvas, en esas montañas kurdas? Bueno, en ese encuentro Hassemloo me invitó a ir al Kurdistán. Y entonces él venía a menudo a París, acababa de fallecer Yilmaz Güney, y yo era muy amiga de la viuda de Yilmaz, y entonces nos reuníamos mucho en su casa y también con el director del Instituto Kurdo. Entonces, en esos encuentros, pues cada vez me invitaba a venir al Kurdistán. Y finalmente, nuevamente, por una serie de circunstancias insólitas, pude ir al Kurdistán con un equipo de televisión de la agencia Gama TV. Ahí fuimos a hacer un documental. Entramos por Bagdad y nos fuimos a las montañas del Kurdistán iraquí, porque en ese momento el cuartel general estaba del lado iraquí de la frontera. Y crucé con los peshmergas, que son los guerrilleros, y esa palabra significa aquel que camina delante de la muerte. Cruzamos las montañas del Zagros después de 14 horas y llegamos al Kurdistán iraní, donde estuvimos 10 días con la guerrilla de pueblo en pueblo. Así fue como se dio. Este es el segundo libro que escribes al respecto luego de la
de la historia, la biografía de Hasmelu. Ahora, estos hechos son de hace 40 años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, porque yo durante 40 años me dediqué a escribir la vida de él. Él en un momento dado, yo le mostré un artículo después de la muerte de Guy Massenet, que había publicado en el Papel Literario Nacional, y cuando lo terminé él me dijo: Carlos, cuando yo muera, o si muero, quisiera que escribieras la historia de mi vida y de mi pueblo. Y bueno, hasta que él no lo mataron, eso quedó ahí guardado en la memoria. Y una vez que él muere, yo decido que bueno, era hora de empezar a investigar su vida y a escribir esa historia que estaba pendiente, porque los kurdos pertenecen a una tradición oral. Eso ha ido cambiando. Pero si las historias no se escriben, se pierden. Y la historia de este hombre necesitaba ser contada porque él tenía en sus manos la vida de millones de personas, la esperanza. Era el líder indiscutible de los kurdos de Irán. Entonces, bueno, así fue como comenzó. Entonces, bueno, fueron muchos años. Fueron estas 2 versiones, hasta la última que se publicó en Nueva York y después la traducción al francés. Y ahí fue cuando me dije, bueno, yo ahora tengo que contar mi historia personal, cómo yo los conocí y cuál fue mi interacción con ellas y cómo llegué a ellos, porque comienza con esa aventura en Cannes de la cual tú estás hablando, que es insólita, hasta, la trágica. Me llama mucho la atención que comparas el asesinato con el asesinato de Julio César, porque le advirtieron de los idus de marzo y él estaba más que advertido en aquella reunión en Viena. ¿Qué es de los kurdos y el Kurdistán a la fecha de hoy? Bueno, a la fecha de hoy la situación ha cambiado mucho, porque en Irak, después de la invasión de Estados Unidos y la caída de Saddam Hussein, los kurdos tienen un gobierno regional autónomo. Entonces, bueno, hay una zona con muchas complicaciones con el gobierno central de Bagdad. Pero el caso de Irán sigue siendo la represión muy fuerte. En Turquía ahora hay unas negociaciones con el PKK, lo que puede significar el fin del enfrentamiento armado en el Kurdistán y la posibilidad de que los kurdos puedan participar en la política. Es lo que quieren, participar en política y formar parte, digamos, de lo que es un proceso interno. Y en Siria ahora, bueno, con la caída de Bashar al-Assad y las negociaciones también en las cuales los kurdos puedan formar parte del gobierno, significa una apertura. Si esto sucede, esto realmente puede cambiar, digamos, el ambiente, la situación política de toda esa zona, porque el problema de Kurdistán, que surgió después de la división de su tierra, es la causa de muchos de los conflictos de los cuales existen hoy día. Entonces estamos ante la antesala de algo importante. Carol, se va a bautizar el libro pronto, ¿verdad? Aquí en Miami. Mañana lo presentamos en la Universidad Urbe, Doral, a las 6:30. Y está también disponible en Amazon.com y está en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta de la editorial Cálatos 291 en Madrid, así que es accesible para la gente de Madrid también. Es una lectura sumamente grata, porque además es muy, muy caraqueña. Me llamó la atención que cuando tú y tu amiga van al encuentro, dices, íbamos emperifolladas. Dios, desde que yo no leí ese calificativo, se fueron emperifolladas y pasaron por la alfombra roja y las confundieron con unas actrices desconocidas. Resulta que se habían equivocado de puerta. Por eso te digo, eso realmente fue una serie de circunstancias que me fueron llevando paso a conocer a los kurdos. Fue una cosa insólita, realmente profética o de destino, digo yo. Por cierto, que cuando dices de destino, me llama mucho la atención el subtítulo, Crónicas de un destino. Pero no es solo un destino geográfico, es un destino de vida, ¿verdad? Efectivamente, mira, yo estoy convencida que ese destino comenzó cuando yo estudiaba literatura en la Universidad Católica Andrés Bello. Estábamos leyendo las leyendas artúricas y en ese momento yo tuve un deseo muy intenso de conocer a un caballero, a un guerrero con ideales. Y eso fue lo que sucedió muchos años después. Muy bien, un caballero artúrico. Excelente. Carlos, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy y te felicito por tu libro, de verdad, muy, muy grata lectura. Interesante. Gracias. Carol Prunhuber, la autora de Venezuela al Kurdistán, Crónicas de un destino, editado por Cálatos Ediciones. Y este viernes, en Conexión, nuevas medidas y decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿A quiénes afectan? ¿A quiénes benefician? Este viernes, en Conexión.
Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.